Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente, y déjeme compartir con ustedes esta palabra. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Tengan eso en cuenta. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no tenían una distancia de 200 codos, que es con más o menos unos menos de 50 metros. Sí. Ahí. Y Jesús les dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Y subió Pedro y sacó la red a tierra, y llena de peces, 153. Aún siendo tanto, la red no se había roto. Y les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo el pescado. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto le respondió: Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mi cordero. Volvió a decirles por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijese la misma pregunta 3 veces. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, desde el versículo 3 estamos leyendo la palabra. Tony, eres vecino de Galilea. Estás bien familiarizado con el mar de Galilea. Fuiste militar en las fuerzas, en el Sahal, ejército de Israel también. Este lugar, dinos. Que ese lugar, yo no tengo casi ninguna duda que es el lugar verdadero. ¿Por qué? Primero se ven las rocas que son parte del puerto de los pescadores. Sin duda, ese es el lugar. La iglesia, que es católica, está construida sobre una roca, y lo que queda ahí, la roca, piensan que es el lugar a donde Jesús preparó la comida para sus discípulos, pero más importante puede ser es que queda ahí debajo de la iglesia, todavía hay partes de un piso hecho de mosaico, que es parte de la iglesia que fue construida por Santa Elena en algún año después de 325, el principio del cristianismo como la religión oficial del Imperio Bizantino. Entonces, por tener encontrado el piso de la iglesia de 325 después de Jesús, creemos que estamos en el lugar verdadero de la historia de Juan capítulo 21. El apóstol San Pedro, y es para toda nuestra gente que está aquí, para ustedes que están viendo este estudio, había pasado un momento difícil, estaba pasando un momento profundamente, emocionalmente duro para él. Pedro, aquel hombre fuerte, de rostro curtido, aquel hombre que en su momento, cuando el Señor anunció que iba a morir, muerte de cruz, y Pedro dijo, cuando el Señor dijo: y todos ustedes se van a dispersar, y Pedro dijo que prefería morir antes que ser uno de los que se iba a dispersar, y el Señor le dijo: Pedro, antes que cante el gallo 3 veces me negarás. Ahora, Pedro, conocemos la historia, negó al Señor Jesús. Son 2 casos diferentes. Judas traicionó a Jesús por dinero. Y eso es algo profundamente profundo, esa enseñanza. Y lo toco en profundidad de mi libro Camino al falso profeta,
el pecado que implica dinero en cuanto a los pecados espiritual, que ya allí involucra al Espíritu Santo. En el caso de Pedro no fueron intereses económicos, simplemente fueron momentos de debilidad emocional como humano. Como quiera, él negó a Jesús. Cuando Jesús resucitó y las evidencias fueron contundentes, la moral de Pedro, como el líder que era de todo el grupo, siempre sobresalía, había bajado porque no sentía su carácter, su rostro ante los discípulos, ante todo el gremio, porque él sabía que había negado al Señor. Después de las evidencias de su resurrección, regresaron a Galilea y Pedro regresó a su antiguo trabajo, pescador. Como él era el líder, lo que hagas tú como líder te van a seguir también los demás. Y los demás se vinieron a pescar con Pedro. Esa noche se metieron tal como ustedes están viendo aquí, esta parte del mar de Galilea. Él se fue a pescar y dice la historia, tal vez ustedes los que me están viendo se van a acordar, que esa noche no pescaron nada. Cuando regresó Pedro aquel día, y van a recordar que en la historia, como hablábamos en estos días, el pasado se vuelve futuro. Ahora Pedro, van a recordar ustedes algo que le pasó a Pedro cuando Jesús lo llamó. ¿Se acuerdan, pastor? Que cuando no habían pescado nada esa noche, cuando el Señor le prestó la barca. Ahora bien, ahora Pedro ha regresado después de la resurrección de Jesús. Aquí, como a unos 50 metros menos, ven a un hombre que los está esperando en la playa, a la orilla, aquí, con fuego. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. Con pan, símbolo de la palabra. Con peces, símbolo de las almas también. Cuando están aquí, la experiencia que ven, quiero resumirlo, porque se los quiero resumir a ustedes. Cuando están aquí, se sientan después de que Él les habla, ellos no saben que es Jesús. Inmediatamente le dice el Señor, ¿tienen algo de comer? Ellos dicen, ni siquiera hemos pescado nada. Le dice, echen la red. Cuando echan la red, automáticamente la red se llenó. De inmediato, Juan, el más joven de los discípulos, se acordó del milagro y le dijo, es el Señor. Sin pérdida de tiempo, Pedro se lanzó al agua. Después que salen ellos, el Señor los recibe. Ellos están como avergonzados. Sobre todo porque habían dejado de la misión que Dios les había dado. Dios les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Ahora ellos estaban aquí, en el mismo lugar donde habían trabajado antes. Cuando están allí, todos en silencio, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? No se dirige a Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mi cordero. Dice, Pedro, ¿me ama? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez. Pedro, ¿me amas? Agapao en griego. Lo más profundo. Dice, Señor, tú sabes que te amo. El mensaje del Señor, y para ti también que estás viendo este estudio, y para los pastores. Pedro moralmente estaba muy, muy bajo, porque había negado al Señor. El mensaje del Señor es, Pedro, todos tenemos altos y bajos, pero yo soy el que lo levanto. Yo soy el que le doy la vida. Levántate. Ese es el mensaje del Señor a Pedro. Levántate. Es tiempo que te vuelvas a levantar de tu lugar. Yo te he llamado para pastorear, no para esto, sino para pastorear mis ovejas. La historia dice que desde aquel momento la vida de Pedro cambió. Dios lo levantó su moral, levantó aquel bajonazo espiritual. Y aquella experiencia, cuando el Señor les dice aquí, vuelvan de nuevo a Jerusalén y me mirarán allá en el monte de los olivos. Pedro regresó con sus compañeros y desde entonces Pedro nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a traicionar a Jesús. Nunca se apartó del ministerio.
y nunca dejó de pastorear a las ovejas. Pedro fue uno de los mártires del Señor. Fue uno de los que murió en Roma. Y hasta quiso tener el privilegiazo de morir como Jesús, pero con la cabeza hacia abajo. Porque él dijo, no soy digno ni siquiera de morir con mi frente en alto. Lo que el mensaje que nos deja en este lugar para usted, mi hermano y siervo, es que Pablo dijo, nosotros no somos de los que nos quedamos caídos. Nosotros somos de los que nos levantamos. No importa cuán difícil sea tu situación ministerial que estés pasando emocionalmente o tu vida espiritual como cristiano, tienes el poder de levantarte y tienes el poder de seguir adelante y tienes el poder de volver a ser más fuerte que antes. Porque un soldado, aquí tenemos un ex soldado, mírenlo por favor, volteame tú, mira tu rostro así de perfil, por favor volteate bien, allá. Aquí tenemos un soldado que tiene las cicatrices de la guerra, como soldado israelí. Un soldado que ha sido herido después es más fuerte. Y eso lo evidencia, lo sabes tú perfectamente como el soldado israelí. Pedro después de ese fue más fuerte y nunca se apartó. Nunca te apartes del Señor. Recuerda, aquí en este lugar, aquí Jesús levantó la moral de Pedro. Y le dijo, Pedro, sigue adelante. Solo levántate y sigue. Y ámame amando a las ovejas. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y recuerda, quien quiera que seas, tienes el poder de levantarte y de seguir adelante. En el ministerio o en la vida con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.